Señor secretario, entramos entonces a la orden del día, continuar con la tramitación en particular del proyecto sobre migraciones. Tiene la palabra, señor secretario. Gracias, señora presidenta. La señora presidenta reanuda la discusión del proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre la ley de inmigración y extranjería, con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía e informe de la Comisión de Hacienda. Discusión en particular y que tiene urgencia calificada como de discusión inmediata. Conforme a lo tratado el día de ayer, nos encontramos en votación de aquellas normas respecto a las cuales se ha solicitado votación separada. Corresponde ahora tratar la solicitud de votación separada planteada por el honorable senador señor José Miguel Insulza y también el senador señor Latorre respecto del artículo 19, que tiene dos aspectos distintos en las solicitudes de votación respectivas. El senador señor Insulza solicita la votación separada del artículo 19 en su integridad. Para eso, señorías, pueden dirigirse a la página 34 del comparado, artículo 19, aprobado por la Comisión de Gobierno, donde el honorable senador señor Insulza solicita la votación por separado en completo del artículo indicado relativo a la reunificación familiar. Para tal efecto voy a dar lectura al artículo. Artículo 19, reunificación familiar. Los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o con aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio: padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros menores de 24 años que se encuentren estudiando y menores de edad que se encuentren bajo su custodia personal o curaduría, debiendo el Estado promover la protección de la unidad de la familia. Las solicitudes de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes con extranjeros residentes se tramitarán de manera prioritaria. Gracias. En tanto, la solicitud de votación separada planteada por el honorable senador señor Latorre solicita rechazar o sustituir la expresión conviviente el honorable senador señor Latorre solicita votación separada de la frase o con aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio. Correspondería primero tratar y votar la solicitud del honorable senador señor Insulza por cuanto comprende el artículo completo, de modo tal que si se rechaza la norma sería improcedente ya votar la solicitud planteada por el honorable senador señor Latorre. Ha solicitado la palabra el senador señor Insulza, presidenta. Tiene la palabra, senador Insulza. Presidenta, yo quiero retirar la indicación y apoyarla del senador Latorre. Creo que me refleja mejor lo que pensamos. Muchas gracias, presidenta. Muy bien. Senador Latorre, tiene la palabra para fundar su propuesta. Gracias, presidenta. Sí, es muy simple. Yo prefiero, la verdad, la redacción del proyecto aprobado en general, que incluye en el principio de reunificación familiar, que incluye a los convivientes, por ejemplo, convivientes civiles que han celebrado
el AUC, el Acuerdo de Unión Civil, por ejemplo, solo incluye la redacción del proyecto aprobado en general. Entonces yo solo hago, digamos, la solicitud de votación separada para, en el fondo, solo referida a la parte de los convivientes, que fue lo que quedó en la redacción de gobierno, en el fondo, ¿sabes? Ellos eliminaban esa posibilidad. Entonces, es simplemente ese aspecto de la propuesta de la votación separada. Muy bien, entonces la propuesta es incorporar la palabra conviviente, que ya está aprobado en el texto en general. ¿Habría acuerdo con la propuesta del senador Latorre? Senadora Ebensberger. Gracias, presidenta. Nosotros no estamos de acuerdo. En gobierno lo que hicimos fue cambiar precisamente la expresión conviviente por la frase de conformidad con aquella persona que mantenga una relación de conformidad con el derecho aplicable que produzca efectos equivalentes al matrimonio. Esa frase está sacada de los artículos 4 y 44 de la Convención de Trabajadores Migratorios, una convención internacional, porque es amplia e incluye, en el caso de nuestro país, la unión civil, porque de esa manera, ¿no es cierto?, se reduce a eso. Es imposible probar la convivencia y aquí lo que se trata es de evitar fraude. Aquí lo que queremos es no dejar a nadie afuera, pero que se haga de la manera correcta. Esta expresión equivalente, ¿no es cierto?, al matrimonio o relación equivalente al matrimonio de conformidad al derecho aplicable en cada uno de los países es, a nuestro juicio, lo que corresponde, está recogida en convenciones internacionales y esa fue la razón por la cual en la Comisión de Gobierno, ¿no es cierto?, lo tuvimos a la vista para cambiarla por la expresión conviviente. Yo creo que protege de mejor manera tanto a los migrantes como también a la legislación, de que efectivamente, como el producto de esto va a ser la reunificación familiar con la que estamos de acuerdo de todas maneras, pero que se haga de manera certera, sin fraudes. Nos parece que es esta la frase corriente, la frase que debe quedar, y no conviviente, que es muy amplia y que cualquier persona puede utilizarla, y no hay manera de probar si es verdad o mentira cuando una pareja llega a frontera y señala que son convivientes, a diferencia de la otra, que sí existen maneras de probarse. Dentro de esa frase, obviamente que el concepto de unión civil está incluida y no tendría ningún problema, presidenta. Simplemente lo que queremos evitar es que se aduzcan falsas relaciones de parejas para obtener visados en forma mañosa. Eso, presidenta, gracias. Gracias, senadora Ebensberger. Senadora Jimena Rincón tiene la palabra. Okay. Senadora Proboste tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, presidenta. Yo quiero valorar la decisión del senador Insulza, porque creo que efectivamente la solicitud separada que hace el senador Latorre busca el mismo propósito que motivaba sin duda al senador Insulza, en el sentido de que se incluya en la redacción del principio de reunificación familiar lo que se ha señalado como los casos de convivencias civiles. Sin embargo, el que se haga solo a partir de la petición del senador Latorre también nos permite reconocer las buenas adiciones que hizo gobierno, como
que están presentes en este artículo 19. Entonces, yo le pediría, Presidenta, que lo pudiésemos colocar en votación. Gracias, senadora Proboste. Senador Pizarro tiene la palabra. Senador Pizarro, tiene que activar el micrófono desde... Ahí sí, ahí muy bien. ¿Me escucha ahí? Tiene la palabra, ahí se escucha, sí. Gracias, Presidenta. Bueno, lo primero que yo quiero es rescatar de este artículo el que se establezca la reunificación familiar. Y eso es un concepto y un principio que es muy importante en materia migratoria y que avanza lógicamente en garantizar derechos elementales y de priorizar lo que es el concepto de familia. La solicitud de reunión familiar de niños, niñas, adolescentes que se tramiten de manera prioritaria también es un avance. Presidenta, la consulta es la siguiente. Yo entiendo que estamos votando el texto final que está en Hacienda, que es igual al de Gobierno Interior, a la Comisión de Gobierno. Ahí se aprobó una indicación, por lo cual me parece a mí que tenemos que hacer una votación donde se tendría que rechazar lo propuesto por el senador Latorre, es decir, la frase "o con aquella persona que mantenga una relación que de conformidad con el derecho aplicable produzca efecto equivalente al matrimonio". Y después igual tenemos que votar el artículo 19, porque aquí no se trata de una renovación, no hay una renovación de una indicación que diga vamos a reemplazar esta frase por conviviente. Al rechazarse eso, lo que hay que pedir es que se vote nuevamente en términos positivos el artículo en general, porque eso ya no existe. Lo que existe es la redacción del texto propuesto por la Comisión de Gobierno. Como no hay una indicación renovada, yo lo que pido es que se tenga que votar el artículo 19 que se aprobó en general, porque si no, nos quedaríamos sin convivencia y sin la frase que se aprobó por unanimidad, no, se aprobó por 4-1 en la Comisión de Gobierno. Está bien, sí, así es, senador Pizarro. Senadora Allende tiene la palabra. Presidenta, la verdad es que obviamente yo creo que todos vamos a estar de acuerdo con el artículo 19 en la esencia, digamos, respecto a la reunificación familiar. Yo creo que eso está fuera de cuestión. Yo también entiendo que si nosotros rechazamos como viene redactado, como quedó hasta ahora, que viene de Gobierno, y podemos después a continuación votar el artículo 19 como ya está aprobado en general. ¿Por qué? Porque yo no logro entender por qué no podemos aprobar el 19, que efectivamente habla de conviviente. Yo creo que es una categoría que nosotros hemos aceptado ya hace un largo tiempo, no fue fácil, ha sido bastante complejo, pero finalmente creo que hemos logrado entender que así como existen diversos tipos de familia, también se ha aceptado la palabra conviviente, tenemos el acuerdo de unión civil hace ya un buen rato. Entonces yo no entiendo francamente esta frase de aquellas personas que mantengan una relación que de conformidad con el derecho aplicable produzca efecto equivalente de matrimonio. Nosotros en el acuerdo de unión civil tenemos una categoría que prácticamente reconoce una serie de derechos, como ya sabemos, en salud, patrimonial, etcétera, etcétera, para darle justamente la dignidad, el reconocimiento a esa relación. Entonces, a mi juicio, lo claro, lo más transparente es votar, rechazar como está ahora para poder votar el general, que habla con la palabra conviviente, así, a secas. Y yo creo que es lo más claro, lo más directo, y es lo que nos evita además problemas que hemos tenido en el pasado en otro nivel, pero que también estaba referido a eso, porque cosa de recordar, digamos, en nuestras situaciones a veces que nos llevaron incluso a tener una condena, como fue el caso de la jueza Atala, que está en otro nivel, pero que de todas maneras tiene un poco que ver con este concepto de que un solo matrimonio o un solo reconocimiento no corresponde. Entonces, hoy día yo creo que estamos en condiciones de votar el artículo 19 en general.
creo que sería lo mejor. Gracias, senadora Allende. Senador Letelier. Senador Letelier. Voy a entregar mientras tanto a la senadora Rincón porque no se conecta al parecer. Senadora Rincón. Gracias, presidenta. A ver, yo creo que en lo que aprobó la Comisión de Gobierno, tenemos un inconveniente, presidenta, y es que señala que tiene que ser una relación que de conformidad con el derecho aplicable produzca efectos equivalentes al matrimonio. Podría ser el acuerdo de unión civil. El tema es qué pasa con aquellos que no tienen acuerdo de unión civil, no tienen matrimonio y sí tienen una relación de pareja. A esas personas las dejaríamos excluidas. Y ese es el problema que creo que presenta la redacción tal como está planteada por la Comisión de Régimen. El problema que tenemos en la redacción aprobada en general es que hablar de cónyuge o conviviente, y aquí tendríamos un problema más bien práctico, ¿qué va a ocurrir cuando ese conviviente no esté acá, no esté con esa persona? ¿Le podrían alegar que no hay convivencia porque no está físicamente con él? Y entonces ahí me surge una duda más bien práctica, porque yo entiendo el sentido de lo que plantea el senador Latorre y lo que ha explicado muy bien la senadora Allende. Y creo que trataron de corregirlo en la Comisión de Régimen. El problema es que como lo suscribieron solo al matrimonio y dice o digamos, de conformidad con el derecho aplicable produzca efectos equivalentes al matrimonio, podría ser el acuerdo de unión civil. El problema es que si no hay acuerdo de unión civil y no hay matrimonio, pero sí hay una relación estable, ¿dónde queda? Entonces creo que ni una ni otra satisfacen la situación que tratan de cubrir quienes me han antecedido en el uso de la palabra, presidenta. Yo creo que esto debiera ser resuelto finalmente en la mixta, porque ninguna, ni la redacción original, ni esta, salvan el problema que se trata de solucionar. Gracias, presidenta. Página 34, artículo 19. Senador Insulza. Primera segunda y tercera. Presidenta, solamente quiero decir que a lo que ha dicho el senador Rincón, sin embargo, se agrega que el acuerdo de unión civil no produce efectos equivalentes al matrimonio. El acuerdo de unión civil no permite adoptar, por ejemplo, no permite la adopción de hijos. Entonces tampoco, ni siquiera la unión civil está integrada en la redacción que se ha puesto, que se propuso en la comisión que se propone mantener. Por eso yo había pedido, y creo que sigue siendo así, que se mantenga la palabra conviviente, porque la palabra conviviente, o sea, la redacción original, abarca todas las posibilidades, por cierto. Ahora, claro, podrá haber un problema si llegó uno de los convivientes a Chile antes que el otro, ese tipo de cosas son temas más bien de política migratoria que se verificarán. Pero yo creo que realmente la expresión es aquella persona que mantenga una relación de conformidad con el derecho aplicable, que de conformidad con el derecho aplicable produzca efectos equivalentes al matrimonio, es retroceder muchos kilómetros respecto a lo que hemos andado en este país en la materia, incluso con el acuerdo de unión civil. Gracias, presidente. Gracias, senador Insulza. Senador José García. Gracias, presidenta. En primer lugar, yo quería solicitar a la mesa si nos pudieran aclarar reglamentariamente qué es lo que vamos a votar. Si es todo el artículo 19, de acuerdo con la versión final de la página 34, o si es solo incorporar la palabra conviviente, en cuyo caso yo entiendo que tendría que haber una indicación para ello.
y no sé si esa indicación está presentada o no, porque se habla de una votación separada, pero estrictamente no es una votación separada. Entonces, lo primero sería pedir aclaración reglamentaria de la mesa, qué es lo que vamos a votar. Y yendo al fondo del tema, señalar que cuando en la Comisión de Gobierno Interior se reemplaza la expresión conviviente por la frase aquella persona que mantenga una relación que de conformidad con el derecho aplicable produzca efectos equivalentes al matrimonio, fue precisamente para hacerlo compatible con las normas internacionales, concretamente con los artículos 4 y 44 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Y también señalar que, por supuesto, que cuando hablamos de que se trate de personas que mantengan una relación que de conformidad con el derecho aplicable produzca efectos equivalentes al matrimonio, por supuesto que está incluido la unión civil de acuerdo con nuestra legislación. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quisiera señalar que tal cual el texto final propuesto es excluyente de los convivientes. Sí incluye la unión civil. Entonces quizás podríamos concordar al texto que está final propuesto, tenemos que tener unanimidad, incorporar la palabra convivente, es decir, los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge, conviviente o aquella persona que mantenga una relación de conformidad, porque ahí entra unión civil. El resto estaría de alguna manera excluido. No sé si podríamos tener acuerdo para incorporar también la figura conviviente, manteniendo la otra figura, que es aquellos que tienen una relación que aplica las mismas situaciones del matrimonio. Senadora Rincón. Presidenta, a ver, yo entiendo y le dije cuando me lo planteó que me parecía adecuado. El problema es que tendríamos que redactar de manera distinta al final, porque tal como lo hizo presente el senador Insulza, si lo restringimos a los efectos equivalentes al matrimonio, efectivamente la unión civil no puede adoptar y ahí tendríamos un problema. Y yo entiendo que lo que usted quiere hacer justamente es ampliarlo. Los convivientes pueden tener hijos, no pueden hoy día en Chile adoptar. Entonces, si lo restringimos a ese escenario, se nos genera una complicación. Muy bien, creo que se complica en todas las dimensiones porque no es una situación simple. Señor secretario, sobre la consulta reglamentaria que ha hecho el senador García, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Conforme a esta solicitud de votación separada efectuada por el senador señor Latorre, lo que se vota es la propuesta de gobierno de sustituir la expresión conviviente por la frase con aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio. Lo que se encuentra en la tercera columna del comparado en la página 34. Si se rechaza la modificación de gobierno en esa frase, correspondería en consecuencia someter a votación la propuesta del texto aprobado en general para tenerlo por aprobado en particular. Ese es el alcance de esta votación, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Senador Navarro. Señora presidenta, está estipulado en nuestro Código Civil la descripción del concepto conviviente en el Código Civil, porque lo que va a pasar es cómo se va a poder acreditar la calidad de conviviente, cómo se va a poder acreditar. Digámoslo francamente, ¿qué ocurre hoy? Bueno, si cásate en Chile, cásate en Estados Unidos, el país donde resides, si eres extranjero, el matrimonio le otorga los mismos derechos y pasa a tener residencia inmediata. Y se usa el matrimonio de conveniencia, y todos conocemos decenas de casos. El punto es si consideramos que la convivencia es parte de la familia, y yo creo que la convivencia es parte de la familia. Muchas parejas han convivido durante años, no han renunciado al matrimonio, pues no creen en él o cualquier razón,
tienen hijos comunes, han criado hijos comunes. Puede ser que la madre tenga 2 hijos, el padre no sea padre de la pareja con otro hijo y conviven. El tema es cómo se va a acreditar frente a la autoridad migratoria la calidad de conviviente. El concepto de conviviente es convive, pero si esta relación es para alguien que emigró a Chile hace 2 o 3 años, no ha habido reunificación, hay las remesas. El próximo artículo que viene, envío y recepción de remesa. Experiencia internacional es que familias durante años viven a través de la remesa, no conviven, sino que efectivamente hay viajes de encuentro y regreso. Y entonces estamos en un problema de la definición de conviviente. Yo no sé si, señor secretario, tiene a mano la definición de conviviente, porque la pregunta de mantener el texto aprobado en general por el Senado de conviviente, lo que vamos a tener que definir o establecer es cuál va a ser el concepto y su definición para que sea aplicable. En mi opinión, la relación de pareja que no está dentro de la unión civil ni el matrimonio también constituye una familia. En el ámbito de lo legal, en la firma hay un papel que es el matrimonio. En la unión civil, en la firma un papel y el matrimonio. En la definición global decimos que la familia es el amor. Y no hay certificados de amor, no hay certificados de convivencia. Porque muchas parejas se mantienen unidas sin estar casadas y se mantienen unidas sin tener unión civil, conviven. El 75% de los hijos en Chile nacen fuera del matrimonio. Yo fui autor de uno de los proyectos de ley que establecía la erradicación y eliminación de esta exigencia discriminatoria respecto a los 270 días para que la mujer contrajera un nuevo matrimonio. Pero hay un punto, en Chile los jóvenes no se están casando, conviven. Porque ese 75% de hijos nacidos fuera del matrimonio, o sea, de cada 100, 75 no son dentro del matrimonio, no son dentro de la unión civil tampoco, son de convivencia. O sea, tenemos instalada una realidad del 75% de convivencia. Y si una chilena convive con un extranjero y son familia y porque han constituido un núcleo familiar, la pregunta entonces está en la definición de qué es ser conviviente con la realidad chilena, porque quienes tienen hijos en Chile no se casan ni tienen la unión civil. Y por tanto, si dejamos fuera el concepto de convivencia y dejamos solo en conformidad al derecho aplicable, equivalente al matrimonio, estamos dejando fuera al 75% de los padres que tienen hijos en Chile y que eventualmente podrían contraer matrimonio con extranjera o también viceversa. Creo que el concepto habría que definirlo, dejar estipulado la referencia a qué va a considerar nuestra legislación, que es convivencia, Presidenta. Pero creo que dejarlo fuera sería un error, marginar a un elevado porcentaje que convive y es reconocido por la sociedad, por su familia, como una familia, un hombre y una mujer o una familia del mismo sexo, pero que conviven. Eso es, Presidenta. Gracias, senador Navarro. Tiene la palabra el senador Pizarro. Gracias, Presidenta. A ver, dicen que a veces lo ideal es enemigo de lo bueno. Yo soy partidario, Presidenta, le había solicitado la palabra antes para incluir en el artículo 19, tal como ha sido aprobado, lo mismo que usted planteó, el concepto de conviviente a continuación de la reunificación familiar con su cónyuge, coma, conviviente o con aquella persona. Creo que eso es mucho más completo. Respecto de si la unión civil permite o no adoptar, no tiene nada que ver con este artículo. El artículo es solamente para posibilitar y facilitar la reunificación. En este artículo no se pretende resolver las limitaciones o no que puedan tener los distintos tipos de parejas reconocidas legalmente. Esa es otra situación. Este artículo 19 es solo para posibilitar la reunificación del núcleo familiar.
¿Cuál es ese núcleo familiar? Bueno, lo que ya se ha discutido. Yo creo que el punto que plantea el senador Navarro es válido. Es válido en términos de que efectivamente la realidad de las convivencias hoy día es mucho mayor que la realidad de las uniones civiles o incluso que los matrimonios legales. Para nosotros la convivencia es un concepto y es un reconocimiento que existe. Por eso se establece en la norma. El punto está en que si hubiera unanimidad en la sala, pudiéramos incluir como indicación al artículo 19 el concepto de conviviente. Creo que solucionamos el problema porque ampliamos el espectro de personas que queremos facilitarle la posibilidad de reunificación. ¿Cómo se comprueba la convivencia? Estamos hablando de la convivencia de alguien que está acá, entró y que busca o traer a su hijo, o traer a su pareja, o traer a su esposo, o traer a la persona con la cual hace una familia. Eso se hace, bueno, lógicamente acreditando que esa convivencia ha existido. Puede ser producto de los hijos que puedan tener en común, puede ser producto de lo que dice el senador Navarro en términos de que hay una relación permanente material, de financiamiento, de dependencia, de vivencia antes, en fin, son múltiples las formas en que se puede demostrar. Si no hubiera unanimidad, presidente, y queremos llevar este artículo a la comisión mixta para mejorarlo, lo que tendríamos que hacer es aprobar el 19 tal como está, porque si aprobamos el artículo 19 tal como llegó al Senado, no va a ir a mixta, porque va a ser lo mismo que salió de la Cámara, y por lo tanto no vamos a tener posibilidad de modificarlo. Entonces hay que ver bien qué voluntad real es la que tenemos entre todos de buscar una redacción que sea lo más amplia posible, que sea lo más inclusiva, salvo que haya una cuestión más de fondo que no sea traducido en el debate acá. Gracias, presidente. Gracias, senador Pizarro. Tiene la palabra el senador Coloma. Sí. ¿El amigo puede hablar o está ocupado? Espérame. Está sin micrófono, senador Coloma. ¿Podría activarlo? Ahí sí. He estado desesperadamente activándolo, estimada presidenta. Muy bien, tiene la palabra. Presidente, yo debo despejar primero el tema de la voluntad. La única voluntad que existe aquí es de hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien por una política migratoria que sea buena para Chile, para los migrantes, que dé seguridad, que dé certezas y que no dé escenarios en que al final una redacción que pueda parecer razonable genera efectos indeseados. Yo quiero primero despejar una duda. Todo lo que se plantea respecto a la unión civil está plenamente incorporado en la forma de redactar del artículo que estamos en discusión. Yo creo que eso, primero despejar, porque si alguien cree que hay un tema de dejarlo al margen, no es así. La norma respecto de las normas institucionales e internacionales pertinentes lo consideran explícitamente. Pero el problema es otro. El problema es, de alguna manera, cómo se hace respecto del tema de la convivencia, que es objeto de una realidad social. Yo eso no está fuera de duda. Nosotros nos hemos referido varias veces en distintas legislación, pero en cada una de esas legislación hemos sido especialmente preocupados de poder acreditar la realidad de esa convivencia, por uno y otro caso, y eso ha sido un tema unánime. Esta convivencia puede ser relevante para efectos de pensiones, para efectos incluso de prestaciones hereditarias o de acción hereditaria, tiene muchos efectos y por tanto el legislador siempre ha sido muy cuidadoso en ir fijando los criterios con que ésta se puede acreditar o desestimar. O sea, a veces la convivencia es reclamada y otras veces también es desestimada porque no es real o que una de las dos personas dice que efectivamente eso no es así. Entonces, si es así el problema en Chile, el problema es doblemente complejo respecto de un eventual extranjero. Aquí estamos hablando de personas que pueden decir que pueden tener una convivencia en el extranjero, cuestión que es muy difícil o imposible de acreditar. Y eso es lo que en el fondo se busca, cómo se evita, lo planteó bien el senador Navarro, pero lo planteó en un sentido inverso, cómo se evita el fraude de una falsa convivencia para el solo efecto de tener una acreditación para efectos migratorios. Entonces,
Por eso, y esto no es casualidad, sé que esto se lo discutimos harto en cada una de las comisiones, se optó por la denominación internacional, por la forma de enfrentar precisamente estos temas, en donde se da espacio para incluir a las instituciones y una forma de dar espacio para incluir la realidad de situaciones de hecho que puedan generar una legitimidad en la petición de una visa en este caso. Entonces, a mí me parece que lo que está originalmente resuelto es lo que corresponde. Creo que lo otro abre un camino imposible de incertezas y al revés, lo que está planteado en materia internacional considera lo que aquí ha preocupado. Porque ¿qué es lo que preocupa aquí? Básicamente que se diga la verdad. Básicamente que aquí se reflejan los hechos y si hay una convivencia civil, hay una unión civil, se acredite y obviamente se amerita generar los espacios adecuados. Si hay una convivencia de una naturaleza distinta, se acredita y obviamente se da espacio para poder tener los derechos que en esta ley se plantea. Entonces, tratar de generar una situación de hecho que para el país resulte imposible comprobar no es una buena consejera en materia de política migratoria. Sí lo es referirse en este punto, que es complejo, precisamente a las normas de carácter internacional, que son las que acreditan la realidad de la situación. Yo creo que ese es el ánimo de hacer las cosas de buena manera, una política migratoria que considera estos efectos internos e internacionales. Ese, a mi juicio, es el sentido exacto de esta discusión. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Coloma. Senadora Ebensberger tiene la palabra. Presidenta, muy en el mismo sentido de lo que acaba de señalar el senador Coloma, reconociendo la realidad social de lo que significa la convivencia, pero la relación estable, sin vínculo legal de algún tipo, no tiene, para efectos de la migración, no tiene protección internacional, lamentablemente, por lo que estamos conversando acá. Y por eso, la única protección que tiene en algún instrumento internacional es la frase que en la Comisión de Gobierno se incorpora y que encontramos en el artículo 444 de la Convención de Trabajadores Migratorios y que es la frase incorporada. Entonces, al incorporar la palabra conviviente, de verdad entramos en algo muy peligroso que va a dañar una política sana de migración, que es imposible de demostrar. Yo haría caso. Aquí siempre se señala, ¿no es cierto?, y se pone como ejemplo todos los tratados internacionales. Bueno, por algo aquí no existe esta protección internacional en esta materia más que esta norma, porque efectivamente es un tema complicado, cómo comprobar la veracidad. Efectivamente, la mayoría de las convivencias van a tener, cuando son reales, la manera de probarlo, porque si tienen hijos van a ingresar. Eso va a permitir la reunificación familiar, que finalmente es lo que uno busca. Pero agregar la palabra conviviente sin exigir algo más, me parece que es terriblemente peligroso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora Ebensberger. Senadora Rincón. Sí, Presidenta. Yo la verdad es que recogería lo que ha planteado usted, que ha recogido también el senador Pizarro, y de esa manera provocaría que esto, de ser necesario, lo podamos discutir en la mixta, pero ya con una opinión que va en la línea de lo planteado por usted, de tal manera que podamos tener una discusión más amplia respecto del punto, porque tal como está en el 19 duro y puro, tal como está con la modificación de gobierno, no resuelve el problema. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora Rincón. Senador Letelier.
Senador Letelier tiene que activar el micrófono. ¿Va a hacer uso de la palabra? ¿No? Muy bien, entonces voy a recabar el acuerdo de la senadora Araya. Voy a ir terminando el debate porque llevamos 1 hora y media en este punto solamente. Gracias, Allende, presidenta. la senadora Allende ya hizo uso de la palabra. Voy a dar solo una vez la palabra en esta ronda. Muy bien, Gracias, senador presidenta. Araya. Como ya lo señalaron muchos de los colegas que me precedieron en la palabra, la Comisión de Gobierno Interior eliminó el concepto conviviente, dado que este es un concepto que no se encuentra regulado en nuestra legislación civil. De hecho, había una serie de problemas prácticos para encontrar una definición jurídica de qué se entiende por conviviente. Basta mirar, por ejemplo, a distintas discusiones que han habido en el mismo Senado en torno a otros proyectos de ley, como por ejemplo el de violencia intrafamiliar, entre otros. En esa línea, la definición que adopta la Comisión de Gobierno Interior es más acorde a la legislación internacional y, a juicio nuestro, puede resolver cualquier problema que se pudiera suscitar en el ámbito de la convivencia, dado que le entrega a la autoridad le señala a la autoridad qué debiera entenderse por convivencia. Yo creo que aquellas situaciones que más le preocupan a los distintos colegas respecto de aquellos padres que tienen hijos, está absolutamente resuelta. Aquellas personas que no tienen hijos también tienen, a través de la definición que ingresa a través de la Comisión de Gobierno Interior, una explicación de qué pudiera entenderse por convivencia. Mi impresión es que la norma de Gobierno Interior es una norma que tiene una mejor terminación jurídica si se le agregara la expresión convivencia. Gracias, presidenta. Muy bien. Ha habido propuestas en el sentido de poder recabar unanimidad para incorporar en el texto final propuesto el concepto después de cónyuge conviviente. ¿Habría acuerdo para aquello? No hay acuerdo. Entonces vamos a poner en votación el artículo 19, claro, aprobado por la Comisión de Gobierno. Sí, es aprobar la modificación de gobierno. Para que vaya mixta. Sí, exactamente. Porque si no va a quedar aprobado en general y ahí no va a ir a mixta. Sí. La opción sí es aprobar la propuesta que viene de la Comisión de Gobierno. Esto es la sustitución de la expresión conviviente por la frase con aquella persona que mantenga una relación de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio. La opción no es rechazarlo, en cuyo caso debería votarse y aprobarse en particular la norma que ya está aprobada en general. Habría que aprobarlo. Presidenta, es importante tener claro esto porque si volvemos y retrotraemos la redacción del artículo 19, no va mixta. Si se aprueba la modificación de gobierno, que yo no comparto porque tiene problemas, podemos provocar la mixta. Eso, Presidenta. Cada senador o senadora toma la decisión. Señor secretario, en votación. Gracias, señora presidenta. La señora presidenta abre la votación. Bien, el día de hoy iniciamos la consulta de la opción de voto con las señoras senadoras y señores senadores que se encuentran fuera de la sala, con el senador señor Galilea. El senador señor Galilea, ¿cómo vota? A favor. A favor. El senador señor García Huidobro, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias, vota a favor. El senador señor Guiller, ¿cómo vota? El senador señor Girardi. El senador señor Arboe, ¿cómo vota? En contra. En contra. El senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota? El senador señor Insulza, ¿cómo vota? Voto en contra, secretario.
Gracias. En contra. El senador señor Cast. Senador señor Lagos. El senador señor Latorre, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Vota en contra. El senador señor Osandón ha solicitado adelantar su voto sin fundamentar. Senador señor Osandón, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias. Vota a favor. El senador señor Letelier, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Vota a favor. El senador señor Montes, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Gracias, vota en contra. El senador señor Navarro, ¿cómo vota? Hasta acá. Está viendo la palabra. Es fundamental. Tiene la palabra, senador. Sí, Presidenta, está claro de que el concepto conviviente para estos efectos de extranjería, inmigrante, va a tener que tener una definición, ya sea por la regularidad de los envíos, de las remesas u otros elementos. La autoridad va a tener, si no está en esta ley, la autoridad va a tener un criterio de convivencia. Y como eso es lo más masivo que hay en Chile, porque lo más masivo no es ni el matrimonio civil ni la unión civil, esto va a ser recurrente. Entonces vamos a tener la posibilidad más adelante de ver si podemos incorporar una definición de qué es conviviente o los parámetros exactos sobre los cuales se puede tomar la decisión de que la convivencia es real y no ficticia. Y por tanto rechazo el artículo a fin de que el concepto conviviente quede, y espero que podamos definir en esta ley qué es ser conviviente, porque esa es la realidad mayoritaria que existe para los migrantes y también para los chilenos. Voto en contra, señora presidenta. La senadora señora Órdenes, ¿cómo vota? Voto a favor, señor secretario. Gracias, voto a favor. El senador señor Pizarro, ¿cómo vota? Sí. ¿Tiene la palabra, senador? Sí, presidenta, sin duda que las intervenciones del senador Navarro, la intervención del senador Araya, sobre todo, que entiendo que forma parte de la Comisión de Gobierno Interior y además de Constitución, establecen un punto que nosotros tenemos que preocuparnos de resolver si es que queremos que este artículo tenga algún sentido, y es efectivamente tener claridad de lo que implica el concepto de convivencia. Yo no creo que podamos aprobar fácilmente aquí convivencia, porque si no está definido en las normas generales de nuestro país, sabemos las implicancias que eso tiene. El senador Coloma lo plantea desde el punto de vista patrimonial, de todo tipo, social, etcétera. Es un largo debate el que tenemos. Entonces, por eso a mí me gustaba incluir el concepto de convivencia junto con lo que está establecido en el artículo 19, con aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio. Hoy día, para algunos de nosotros, el tema de la convivencia está dentro de esa definición. Para otros no. Es ahí donde tenemos una pequeña diferencia. Por eso a mí no me complicaba que se incluyera. Ahora, para esto poder incluirlo y hacer un debate que sea un poco más racional, si no se pudo hacer una indicación ahora, la única posibilidad que tenemos es llevarlo a un tercer trámite y después una comisión mixta. Y para eso lo que hay que hacer es aprobar el artículo 19. Esa es la razón por la cual yo voy a aprobarlo, estando de acuerdo con la inclusión del concepto de convivencia, que hay que clarificarlo mucho más. El senador señor Pizarro aprueba la norma, vota sí. El senador señor Provence, ¿cómo vota? A favor, secretario. Vota a favor. La senadora señora Proboste, ¿cómo vota? En contra. Vota en contra. Senador señor Piuk, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. A favor. Senador señor Quintana.
En contra, secretario. Gracias. Vota en contra. Senador señor Quinteros. ¿Está conectado? Senadora señora Sabat, ¿cómo vota? En contra, secretario. En contra. Gracias. El senador señor Quintero vota en contra. La senadora señora Sabat tendría que activar su micrófono desde ya. La van a contactar, senadora Sabat, para activar su micrófono. El senador señor Girardi ha solicitado adelantar su voto sin fundamentar, señor presidente. Senador señor Girardi, ¿cómo vota? En contra. Vota en contra. Senador señor Sandoval, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias, vota a favor. Senador señor Soria, ¿cómo vota? Yo voto a favor. Gracias, vota a favor. Senadora señora Fanres Albergue. Voto a favor. Vota a favor. Gracias. Senadora señora von Baer. Senadora señora Allende, ¿cómo vota? Presidenta, es cierto, a mí me hubiese gustado la propuesta que hizo el senador Pizarro, se ha podido agregar conviviente, obviamente requería unanimidad, lamento que no se haya dado, pero quiero decir que efectivamente lo hemos usado en algunas normas, incluso en el femicidio, pero también quiero dar un antecedente que creo importante. La ley actual de refugiados recoge el concepto de conviviente en su artículo 9, número 9. Dice específicamente, reunión familiar, reunificación, tendrán derecho a que se les reconozca el estatuto de refugiado por extensión, el cónyuge del refugiado o la persona con la cual se haya ligado por razón de convivencia, sus ascendientes, descendientes y los menores de edad que se encuentran bajo su tutela o curatela. O sea, hemos aplicado y existe actualmente incluso la ley de refugiados. Por eso, Presidenta, yo creo que solo debiésemos haber puesto la palabra conviviente. Voy a votar en contra. La senadora señora Allende vota en contra. La senadora señora von Baer, que la habíamos llamado y se ha conectado, ¿cómo vota? A favor, secretario. Gracias. La senadora señora Aravena, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias. El senador señor Araya, ¿cómo vota? Voto a favor, secretario, por lo que señalé anteriormente. En nuestra legislación civil no existe el concepto de conviviente. Ha sido una construcción más bien que se ha hecho por la jurisprudencia. En el caso de la ley de migraciones, se optó por la norma que se reconoce en el derecho internacional. Y es cierto lo que dice la senadora Isabel Allende, pero si uno revisa la mayoría de las legislaciones de los países, no hay un concepto claro de conviviente. Y justamente lo que se busca evitar es que puedan existir arbitrariedades. Por eso optamos por una norma que es más clara y que es la reconocida por el derecho internacional. Gracias, presidente. Gracias. Vota a favor. Senador señor Bianchi, ¿cómo vota? En la misma línea, señor secretario, de lo que ha dicho el senador Araya. Nosotros lo que hicimos fue precisamente incorporar todo lo que tiene que ver con la definición internacional. A mí me hubiese gustado haber agregado el concepto de conviviente, pero tampoco hubo unanimidad. Yo voy a votar favorablemente, señor secretario. Gracias, vota a favor. Senador señor Castro, ¿cómo vota? A favor, secretario. Gracias, vota a favor. Senador señor Coloma, ¿cómo vota? A favor, secretario. Gracias. Senador señor Durresti, ¿cómo vota? En contra.
Vota en contra, gracias. Senador señor Durana, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Vota a favor. ¿Alguna señora senadora, algún señor senador aún no ha emitido su voto? Secretario, Senadora señora Sabat. al parecer puedo activar el audio solo sin la imagen. Voto a favor. Vamos a registrar su voto a favor. Gracias. Elizalde viene. Senador Elizalde, fundamenta el voto. Gracias, presidenta. La verdad es que no es fácil votar en esta norma porque uno son los efectos jurídicos que tendría una votación en un otro sentido y otros son los argumentos que aquí se han dado. Yo voy a votar en contra. No obstante, respecto de quienes votan a favor, yo hago un distingo entre dos grupos. Puedo malinterpretar quizás lo que planteó la senadora Ebensberger por su intermedio, presidenta, pero entiendo que ella dijo que era peligroso la palabra conviviente sin algo más. Yo no comparto ese criterio, lo quiero decir claramente. Entonces creo que hay un grupo de senadores, legítimamente, pero no comparto su criterio, que consideran peligroso que se incorpore la palabra conviviente. Y hay otros senadores que votaron a favor, como el senador Pizarro, como el senador Araya, como el senador Bianchi, entre los que argumentaron, y recuerdo recientemente, que lo que señalan es que la norma aprobada permite incorporar en un sentido más amplio, e incluso el senador Pizarro plantea que esto llevaría a mixta esta norma y, por tanto, incluso perfeccionarla. Es evidente que la mejor redacción era aquella por la cual no se dio unanimidad, que era agregar la palabra conviviente. Entonces, voy a votar en contra, como una señal, efectivamente, sobre la necesidad de ampliar el concepto, no reducirlo como lamentablemente se pretende por algunos que han argumentado a favor de la opción favorable, no de todos. Entonces, quiero hacer ese distingo. Conceptualmente, creo que en la votación favorable hay senadores que tienen visiones totalmente contrapuestas, pero que coinciden en cómo votar esta norma. Pero creo que es necesario, incluso para la historia del debate legislativo, que quede en evidencia que si bien coincidieron en la forma de votar, representan argumentos completamente distintos y obviamente yo me siento mucho más interpretado por lo señalado por el senador Pizarro, el senador Araya y el senador Bianchi, entre otros. Gracias, presidenta. Gracias, senador Elizalde. Continúa la votación. Señor Lagos, que se ha incorporado, ¿cómo vota? Es de la niñez. Voy a votar a favor, señor presidente, haciendo mía las expresiones que utilizó recientemente en su reciente intervención por medio del senador Elizalde, en donde se recogen además los argumentos del senador Araya, entre otros. Muchas gracias. Señor Lagos, vota a favor. ¿Alguna señora senadora, algún señor senador aún no ha emitido su voto? Terminada la votación.
Ya, resultado sí, aprobar la opción de gobierno. Resultado de la votación por la opción sí, que es aprobar la modificación introducida por la Comisión de Gobierno en orden a sustituir la expresión conviviente por la frase que ya se ha indicado. 26 votos por la opción no, 13, abstenciones 1. Aprobada entonces la modificación introducida por la Comisión de Gobierno.